le dijo: maldice a tu Dios y muere. Pero sabes, las palabras que salían de la boca de la esposa de Job eran simplemente palabras de amargura, de dolor. ¿Sabes por qué? Porque si usted conoce la historia de Job y su esposa, Job fue grandemente, ¿cómo se dice?, pasado por el fuego. Porque Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, que le llegó una prueba grande donde pierde sus ganados, sus sirvientes, y pierde no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino 10 hijos. 10 hijos que pierde esta familia. Entonces Job estaba siendo probado, metido hacia el fuego. Y no bastó solamente con haber perdido sus finanzas, sus bienes, sus animales, sus hijos, sino que también se le vino una enfermedad tremenda donde prácticamente se miraba como una llaga totalmente. Su salud estaba devastada. Y al ver eso, la esposa de Job, quiero indagar y hablarte un poquito acerca de la esposa de Job, porque muy poco nos detenemos a ver lo que estaba viviendo la esposa de Job. Nos enfocamos en lo que vivía Job, pero nos olvidamos de la esposa. Acuérdate que la esposa vivía, dormía, convivía todos los días con Job y era dueña de lo mismo que Job poseía. Pero quizás la diferencia de Job y su esposa era que quizás Job estaba más entregado que Dios, pero también eran los hijos de la esposa, los 10 hijos que perdieron, todos los animales, todos los bienes, todos los sirvientes, todo lo que perdieron. También la esposa era dueña de todo. Entonces la esposa le dice estas palabras: maldice a tu Dios y muérete. Porque vamos a ver desde dónde habló esta mujer. Acuérdate que ya había perdido todo, pero perder 10 hijos es como arrancarte el alma así en bruto, arrancarte todo tu ser en bruto, porque sabes, todo aquel o toda aquella que haya sido madre o padre saben que cuando se meten con un hijo, cuando tú pierdes un hijo, es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar y que puede sentir. Ella estaba padeciendo el dolor de 10. Ella estaba experimentando la separación, la ausencia de sus 10 hijos. Y sabes, decirlo es fácil y criticarla es fácil, pero sabes, hay que hablar, hay que ponernos en la posición de ella. Porque sabes, es fácil criticarla y hablar de ella, porque no somos nosotros los que estábamos sintiendo ese dolor. Pero toda persona que sabe lo que se siente perder un hijo, que te lo arranquen de la noche a la mañana, que lo pierdas de la noche a la mañana, todo aquel que ha pasado ese dolor entendería un poquito a la esposa de Job. No lo estoy justificando, pero sí estoy tratando de ponerme en lo que ella estaba sintiendo. Estaba hablando quizás sensateces, tonterías, desde el dolor, desde lo más profundo de su dolor. ¿Por qué? Porque estaba experimentando la separación de sus 10 hijos. Quizás a lo mejor los bienes hubiera pasado, lo hubiera sobrellevado. Quizás la muerte de sus criados lo hubiera sobrellevado. Pero sus hijos estaban dándole con todo, con lo que más ama uno en la vida. Tus hijos, nuestros hijos, son los que más amamos en esta vida. Entonces ella estaba hablando desde lo que ella podía sentir y percibir. Y sabes, no solamente eso, también estaba viendo a su esposo que su salud estaba deteriorándose, que estaba a punto de perder hasta a su esposo también, porque Job había quedado toda una llaga. Era irreconocible el estado de Job. Pero sabes, ni sus amigos conocían, cuando vieron sus amigos de lejos a Job, no lo conocían. Antes Job era un hombre adinerado, bien vestido, tenía buena presencia, un porte tremendo, un hombre apartado de Dios y temeroso de Dios, pero que vestía y que su apariencia era buena. En ese momento Job estaba pasando por un momento terrible de salud. Y en lugar, cuando sus amigos lo miran de lejos, estaba irreconocible. No era ese Job. Todos se burlaban porque no era ese Job que todo el mundo conocía. Estaba irreconocible, y en la prueba tú y yo vamos a estar irreconocibles. No nos van a conocer en el estado en el que estamos. Pero sabes, hay algo que yo aprendí grandemente de Job,
que a pesar de la prueba, a pesar del luto, del dolor, de la prueba que tú estés pasando, Job a mí me enseña, y sabes, es una forma de yo fortalecerme tanto humanamente, viendo el dolor de un ser humano tan grande como fue Job, que fue ser humano, que lo padeció todo y que aún así jamás dudó de Dios, jamás maldijo a Dios, jamás renegó de Dios, renegaba del día que nació, mas no de Dios. Pero sabes, los amigos vinieron y le decían, pero algo has de haber hecho. Lo estaban criticando, lejos de ayudarle, a levantarle. Oye, amigo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Lo estaban reprochando. Y sabes, algo que me impacta es que hasta que Job no empezó a orar por sus amigos, Dios empezó a liberarlo. Algo sucedió allí grandemente, que Dios empieza a obrar en la vida de Job. Y sabes, yo sé que Job sufrió, lo sufrió, lo experimentó, un dolor tan grande, una prueba tan grande, y que lo perdió todo. Pero sabes, su fe, su lealtad a Dios hizo que Dios no solamente le regresara su salud, sino que también le multiplicó todo lo que había perdido, los bienes, los sirvientes, los animales, y también le dio más hijos hermosísimos como nunca se habían visto antes. Sabes, Dios se mantuvo leal, pero Dios lo honró, multiplicándole todo. Y sabes, eso solamente en lo natural, en lo financiero, en lo secular. Pero en la vida espiritual, Job aprendió a conocer su Dios. Verdaderamente Job conoció a su Dios, porque me impactaron estas palabras, que sí, fue metido sobre el fuego, fue probado, él y su esposa fueron probados, pero Dios le multiplicó todo. Y Job, cuando sale de esa prueba, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ven tu luz. Ahora mis ojos te ven. Ahora, cuando Job dice ahora mis ojos te ven, significa que ya Job pudo conocer, se le reveló el poder de Dios, pudo revelarse la presencia del Dios intacto que Él es. Job conoció su Dios verdadero, no de oídas, porque ahorita mucha gente conoce a Dios porque escuchamos que nos hablan de Él. Pero una cosa es conocer a Dios porque nos hablan, y conocer a Dios porque yo lo conozco, porque yo lo vi, porque yo lo conocí, porque a mí se me reveló, no porque nadie me lo contó. Job estaba experimentando esa verdadera bendición espiritual de haber conocido verdaderamente a su Dios y de tener la dicha: ahora sí te conozco, Señor, ahora sí sé quién eres. Aleluya. Entonces, bueno, la esposa de Job estaba hablando desde su dolor, y hay que entender que cuando a una madre le arrancan un hijo, es como arrancarle el alma, es como arrancarle parte de su aliento, es como arrancarle parte de su vida. Y quizás no lo quiero justificar, pero hay que entender que cuando uno está pasando un luto, cuando uno pierde un ser querido, cuando uno pierde lo que más ama, es fácil hablar tonterías. Pero después ella pudo haber, me imagino, no dice la palabra, pero pudo haber glorificado juntos a Job. Pudo haber glorificado a Dios junto con su esposo. No sé, Dios, todos podemos hablar desde el punto de cómo nos va, de nuestra experiencia. Y ella quizás eso lo dijo a su esposo, quizás no con el afán de herir, sino que con afán de que bendijera a Dios, o de que él ya se resignara a estar en esa situación. Pero Job no se rindió. Job siguió creyendo en Dios, y ahora quiero que tú sigas creyendo en Dios, a pesar de que si Dios te da y si Dios te quita, Él sabe por qué. Dios da y Dios quita. Así es de que hay que aprender a ser agradecidos con Dios aún en medio del dolor, aún cuando Dios te lo quita todo. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.